vamos a leer en Mateo 13, versículos del 1 al 9. Lo digo porque mientras que el hermano busca el texto, decir dónde estamos para los que quizás se incorporan, unos cultos sí, otros cultos no. Y vimos el capítulo 12, bueno, que estaba lleno de muchos encuentros de Jesús con los fariseos. Y hoy vamos a empezar con otra sección, que es la sección de las llamadas parábolas. Bien, hoy he titulado, no tiene el título, el que viene en la palabra, es la parábola del sembrador, pero yo le he puesto un subtítulo que es cuatro tipos de oyentes. Todos sabemos los 4 tipos de tierra. Quizá esta parábola es archiconocida, pero precisamente por eso, como conocemos tanto la palabra, tenemos que seguir conociéndola, porque no se trata de conocerla, sino de ponerla por obra. Vamos a leer los versículos y después comentamos cómo enlazamos el capítulo 12 con el capítulo 13. Dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Esto es una frase hecha, un hebraísmo que después lo explicamos. Vale, hemos llegado al capítulo 13. Del capítulo 12 estuvimos viendo distintos lugares y escenarios donde Jesús predicaba la palabra. En una sinagoga donde sana aquel hombre de la mano seca. Lo vemos también en el monte, el sermón del monte. Lo vemos también dentro de una casa. Porque en la última parte del capítulo 12, que no lo vamos a compartir, es cuando su madre y sus hermanos vienen buscándole. Y este capítulo hemos empezado leyendo diciendo que saliendo de la casa, el último escenario es una casa. Y ahora cambia el tercio, Jesús cambia el tercio y ya parece ser que le da un poco de tregua a los fariseos, porque en el capítulo 12 ha habido unos encontronazos terribles con ellos y ha dejado bien claro lo que es la religión y lo que es la salvación. Que es la dificultad más grande que tenemos todos los cristianos, poner unos límites entre la religión y lo que no es religión. Es muy difícil porque somos religiosos por naturaleza, en el sentido de que somos repetitivos, y somos muy solemnes muchas veces. Jesús era menos solemne. Cuando fue a Gadara, la solemnidad era verde, porque en Gadara aquellos cerdos chillaban de una manera tremenda cuando liberó a aquel endemoniado. Él parecía que rompía los esquemas, el orden, las cosas que a nosotros nos gustan tanto, que es bueno el orden, nadie está diciendo que no. Pero Jesús le vino y trastocó un poco lo que era la religión de la época para decir: oísteis que fue dicho, pero ahora, y oísteis que fue dicho, pero ahora, siempre habéis hecho, pero ahora. Y él quiso poner un poco las cosas en orden. Y ahora, en lugar de hablar por símil, ahora habla por parábolas, que es otro género literario que vamos a explicar en esta mañana. Una parábola, definición, es una narración en lenguaje figurado, que hace una semejanza, una comparación de un principio espiritual, pues con un acontecimiento de la vida diaria. Y vamos a empezar con esta parábola. Aunque hay siete, vamos a empezar con la primera. Las 6 restantes se emparejan de 2 en 2 y ya las iremos viendo poco a poco. Por lo tanto, ahora estamos en el tiempo de las parábolas de Jesús. Por un lado, lo que hace, la intención que tiene Jesús en predicar o hablar o enseñar por parábola, pues por un lado revela a los hijos del reino grandes verdades espirituales que están escondidas pues, en un lenguaje figurado, un ejemplo, una comparación. Pero por el otro oculta las grandes riquezas de la sabiduría divina a aquellos hombres y mujeres soberbios con un corazón que quizá pues, no está dispuesto. Bien, nosotros, lo digo para ir anticipándome a la jugada, porque yo sé cómo esta parábola se predica. Y entonces yo soy buena tierra, yo soy el del pedregal, yo soy el de la raíz que se seca. Tú eres... No podemos clasificar eso, porque es una parábola que tiene que ver con las circunstancias y las actitudes de la vida. Sí, en un momento puede ser tierra dura y en otro momento puede ser tierra blanda, porque una cosa es cuando la parábola se sembró en tu vida
Fue una palabra salvífica para salvarte. Después tenemos la palabra que constantemente escuchamos, esa palabra que limpia, esa palabra que te hace crecer y que te hace comprender. Y a veces somos tierra llena de piedras, y a veces somos llena de espinos, y a veces, por lo tanto, lo digo porque a veces se predica clasificando. Hay personas que son tierra dura, bueno, pero pueden dejar de serla. Y personas que son una tierra muy fértil, pero pueden dejarlos por un descuido de dejar de ser tierra fértil. Aquí lo que el Señor está diciendo, no clasificándote los buenos, los malos y los regulares, porque al Señor no le gustaban las clasificaciones, sino qué actitud debe de tener la persona que escucha su palabra. Esa es la enseñanza. ¿Qué actitud? Con C, no con P, porque actitud tiene que ver con superar una prueba. Apto no apto, pero actitud es qué postura vas a guardar tú viviendo las circunstancias que estés viviendo frente a lo que Dios quiere hablarte a través de su palabra. Por lo tanto, en este capítulo nos olvidamos de las peleas que tuvo con los escribas y fariseos, porque esto levantaba ampollas en aquel tiempo, y también a nosotros, porque quizá todos los que hemos leído la palabra alguna vez que otra, leyendo justo las peleas con los fariseos, uno dice, oye, yo a veces soy un poco fariseo, me ha importado más guardar el Shabbat, que a un hombre sea sano es más importante llegar temprano al culto que quedarse en la puerta del templo de la Hermosa sanando a un hombre y llegaron tarde a la iglesia. La compostura Jesús la rompió un poco porque él estaba por encima, porque el Shabbat se hizo para el hombre o el hombre para el Shabbat. Y después lo que dejamos claro la semana pasada, de que precisamente el problema más grande que tuvo Jesús fue con los religiosos de la época. Y fue acusado porque comía con pecadores, con prostitutas. Eso lo entendemos y decimos amén y gloria a Dios, todo lo que tú quieras, pero como lo trasladáramos a este siglo, vamos, viene un ciego y coge un hombre, escupe en tierra, hace barro, se lo echan los ojos, decimos, madre mía, ha roto la compostura. ¿Escupir? El mismo Jesús escupiendo, haciendo barro. Sí, hermano, pero eso fue hace 2000 años, pero lo hizo el mismo Dios. Claro que escandalizó, de hecho buscaban ocasión para prenderle, precisamente porque venía a decir que él, un vecino de Nazaret, hijo de María y de José, era el mismo Dios, el Hijo del Hombre. O sea, son cosas que rompen esquema. Hay una serie, las series de la Biblia nunca pueden ser muy bíblicas porque apenas hay diálogos en la Biblia, son adaptaciones. Se llaman The Chosen, los elegidos. Y yo recomiendo que quien quiera ver esta serie vais a ver a un Jesús muy natural. Hombre, Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, pero vamos a entender muchas cosas, porque siempre que hablamos de Jesús en forma retrospectiva, nos lo imaginamos, por lo menos yo. Cuando vi aquellas películas de Ceci Beldemí, los 10 mandamientos y Jesús de Nazaret, esas posturas, ese postureo para hablar, bienaventurados los pobres. Claro, eso es religión. Jesús quizás no era tan religioso para hablar, era más natural. Nosotros, por ley, cuando pasamos de puertas hacia adentro, parece que cambiamos y hacemos un viaje interplanetario. Nos cambia el lenguaje, la dicción, la forma de pronunciar, las entonaciones, las posturas. Y el Señor está harto de todas esas cosas. Misericordia quiero y no tanto sacrificio, no tanta normativa, no tanto cumplimiento, no que esté en contra de las normas, sino de la religión. Él los problemas los tenía con los religiosos de la época. Volvemos a releer los primeros 3 versículos, que dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y le habló muchas cosas por parábolas. No está en el mar Mediterráneo. El autor Mateo le llama mar a un lago. El lago, los que lo conocemos de haber ido a Israel, pues sabemos que es el mar de Galilea. El agua entra por el Jordán por arriba y por debajo sale y muere, nunca mejor dicho, en el mar muerto. Es un lago. Simplemente, pues, y estaban a la orilla de la playa, a la orilla del lago. Y el tema de sentarse en la barca era por la acústica. Como había tanta gente, buscó la postura exacta donde la acústica fuera suficiente para que todo el mundo le escuchara hablar por parábola. Ya hemos visto 2 sermones. Vimos el Sermón del Monte, pero en el Sermón del Monte recordar que Jesús hablaba, hablando de géneros literarios, por símil. Por ejemplo, sois la sal de la tierra, sois la luz del mundo. Eso es un símil. Sin embargo, ahora lo lleva a los discípulos, porque ahora ya no está peleándose con nadie, ahora está hablando con sus discípulos y con todos aquellos que se reunían, y entonces viste de una creatividad maravillosa el lenguaje que usa y lo presenta en forma de parábolas, En este capítulo, por lo tanto,
hay, como he dicho, registradas 7 parábolas, ya lo he dicho, y lo que hace el autor conecta el capítulo 12 con el capítulo 13. Y saliendo de la casa donde había tenido el último encuentro y demás con fariseos, y estaba hablando y aquellas personas que le acusaron de que tenían demonios y bueno, y todas esas cosas, él sale de la casa, se va hacia el mar de Galilea, estaría cerca de Cafarnaúm, porque es una ciudad que rodea, como Gadara, Magdala, todo eso está rodeando el lago, y allí se sienta y se pone a predicarle a sus discípulos. Por lo tanto, Jesús tiene muchos escenarios. Bien, seguimos hacia adelante y empieza con la parábola del sembrador. Mateo 13:3. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Bien, no hace falta una interpretación porque los que lleváis tanto tiempo en el Señor habréis escuchado esta parábola hasta la saciedad. Pero bueno, podemos ir explicando y sacando conclusiones. Popularmente esta parábola se le conoce como la parábola del sembrador, nunca mejor dicho. Pero el enfoque, igual que cuando contamos la parábola del hijo pródigo, ¿sabéis dónde ponemos el enfoque? Ponemos el enfoque en el hijo que va, vive perdidamente y vuelve. El enfoque de la parábola no es esa. El enfoque de la parábola es del hijo que se queda en la casa. Es del que se queda en la casa. El que se supone que es creyente, no el que se pierde. La postura que tenemos los creyentes. Pero hijo mío, pero si tú lo tienes todo, ¿por qué no aprovechamos lo que tenemos aquí? Tu hermano era perdido y ha sido hallado, por eso ha hecho fiesta. Y el hincapié quizás está más en el hijo que se queda que en el hijo que se va. Y aquí el hincapié está más en la tierra que en el que siembra la tierra. Porque está hablando de la tierra. Y la tierra sabemos que es el corazón del oyente, del que oye la palabra de Dios. Pues bien, se encuentra en medio de una multitud que está lista y preparada para escuchar una nueva enseñanza. Posiblemente, cuando yo digo posiblemente, no es bíblico, ni lo he encontrado en ningún comentario, ni Ernesto Trenchard, ni en el Matthew Henry, ni en ninguno de esos libros que nos proporcionan las iglesias evangélicas y las librerías para entender un poco más la palabra. Yo digo posiblemente, al mirarlo, Jesús, como él discernía, decía que conocía el corazón es la actitud, no es el músculo de las personas, quizá discierne la intención de los corazones y se dio cuenta de las distintas intenciones. Todo el mundo no seguía a Jesús para servirle. Al principio la gente, ¿por qué servía? ¿Por qué seguía al Señor? Pues por lo que podía llevarse. Un milagrico para la casa, que si mi primo está enfermo, que si tengo necesidad económica, pues comida, primero. Pero después Jesús, cuando se da cuenta, en el capítulo 6 de Juan, versículo 60 y tantos, no lo pongas por si acaso me equivoco, pero sé que está en el capítulo 6, dice que muchos quisieron volver atrás y ya no querían andar más con él. Porque Jesús dijo, el que no coma mi carne y beba mi sangre, que pensamos que era un milagrero, que pensamos que iba a ser gozo y alegría, me convertí a Cristo, aleluya, y el gozo, las alabanzas, pero ahora el Jesús está apretando un poco las tuercas y el que no renuncia a todo lo que posee, ¿cómo? No puede ser mi discípulo. Y empieza a decir unas cosas que son difíciles de escuchar. Y muchos de sus discípulos quisieron volver atrás. Y Jesús tuvo que preguntarles, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿También vosotros? Que estáis conmigo y no habéis parado de ver cosas y ahora queréis marcharos. Cuando viene la dificultad, os rendís. Eso suele pasar cuando recién uno se convierte. Al principio todo de color de rosa, después vienen unos años. Así lo digo para que se prepare el que recién se convierte, que después viene, pero es bueno que pasen esas pruebas porque todo eso trae madurez a nuestras vidas y mayor comprensión de la palabra de Dios. Bien, pues Jesús quizás vería las intenciones con las que venía cada uno, personas que deseaban recibir la palabra, otros habían llegado por diferentes intereses. Por otro lado, aunque todos escuchaban sus palabras, pues no todos respondían de la misma manera. Y eso lo vemos en el día a día. La palabra que se predica es la misma, distintos sectores, y unos reaccionan de una manera y otros reaccionan de otra. Pero la culpa es de la palabra, ahí está, del sembrador o de la tierra. No hay que buscar culpables. ¿Dónde está el problema? ¿En el que siembra o en el terreno sembrado? Pues el Señor habla del terreno, no habla del sembrador. A lo mejor, yo he dicho antes posiblemente, ahora digo a lo mejor, como Jesús siempre que ponía ejemplos de la vida cotidiana, de la levadura que leuda, del candil que se ponía debajo, encima, hablaba de cosas cotidianas, de la vida diaria, y a lo mejor estaba en la barca y en la lejanía vio a algún hombre sembrando, digo, yo eso me lo imagino, pues cómo arrojaba semillas, y que había distintos tipos de trigo. Pues mira, aquí voy a sacar yo una bonita parábola para traer una enseñanza espiritual. Cogiendo un ejemplo natural de la tierra, yo voy a explicar algo espiritual
a ver si lo entienden mis discípulos y los que allí hubieran. La parábola del sembrador nos habla de 4 tipos de oyentes y eso sí lo sabemos todos los que estamos aquí. 4 tipos de oyentes. Vamos buscando en Mateo 4,14 un versículo y mientras vamos diciendo quién es el sembrador, que lo sabemos, quién es el sembrador y qué es la semilla. Lo sabemos, pero bueno, si lo leemos en las Escrituras, mucho mejor. En Marcos, capítulo 4, versículo 14, dice que el sembrador es el que siembra la palabra. El sembrador es todo aquel que la palabra de Dios la predica. Por lo tanto, si estás hablando del amor de Dios, tú eres un sembrador. Todos somos sembradores si alguna vez arrojamos la semilla. Y en Lucas 8:11 no habla de quién es el sembrador. Por el contrario, habla de que el sembrador porta una semilla, la cual arroja. ¿Vale? Esto lo sabemos, sé que esto hasta en la escuela bíblica a los niños se les enseña, pero bueno, como si no nos hacemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos, podemos aprender el catón, no importa. Esta es pues la parábola, la semilla es, siempre que digamos es, lo que viene después en gramática se llama atributo. Es la palabra de Dios. Por lo tanto, sembrador, el que siembra, y la semilla, la palabra. Y el Señor está diciendo, yo estoy predicando, en el monte di una serie de normativas, vamos, como un manifiesto. Se considera uno de los mejores manifiestos de la historia, el Sermón del Monte, en 3 capítulos repartidos del Nuevo Testamento. Pues ahora, con esta parábola, Él va a describir la tierra, ni el que siembra, ni incluso la semilla, porque el que siembra, cualquier creyente puede sembrar, la semilla es la palabra es inmutable. Pero vamos a ver la tierra a dónde se dirige esta semilla. Leo, el propósito principal de la palabra de Dios es la salvación del oyente. No que te sientas bien, no salir de un problema, no que seas sano físicamente. Es al principio es lo que buscamos todos. ¿O pensáis que venimos al Señor por el reino y por renunciar a lo que poseemos? ¿Qué va? Venimos porque tenemos problemas y porque necesitamos, o yo qué sé, porque a lo mejor si somos por herencia, pues en nuestra casa no lo predicaron, aceptamos a Cristo. Pero yo digo una cosa, el creer en el Señor tiene que marcar un antes y un después en la vida. Si no hay antes y un después, no ha ocurrido nada. Siempre que ocurre algo, hay un antes y hay un después. Si no hay antes y un después, no estoy hablando ni de emociones ni de sensacionalismo, estoy hablando de actitudes, de propósitos, de metas, de objetivos. Cuando yo pongo mis ojos en Jesús y quiero seguir sus enseñanzas, por supuesto que ya cambia mi norte, cambia mis metas. Si sigo siendo el mismo de antes de, pues entonces no ha pasado nada, simplemente me he apuntado a otra religión y mañana me puedo apuntar a otra y nos dan el carnet y otra y así sucesivamente. No se trata de religión, se cambia de actitud. Actitud, ¿por qué? Porque hemos decidido voluntariamente servir al Maestro y el Maestro nos ha dejado un montón de enseñanzas y queremos hacerlas, cumplirlas. Primero por amor y después porque sabemos también, bueno, quizás al principio las invertimos, porque sabemos que hay bendición cuando obedecemos al Señor. Bien, pues el propósito de la palabra es la salvación del oyente. No todos la reciben eficazmente, lo sabemos, lo hemos visto. A mí la primera vez que me predicaron creo que tenía 15 o 16 años o 17 y yo no entendía nada. No entendía nada. Yo sabía que yo no me iba a cambiar de mi religión de nunca. A mí tú me vas a cambiar, ni muerto ni vivo. Y aquel pobre muchacho pues se marchó, me dejó un tratado maravilloso, el mensaje del amor de Dios, que lo tengo todavía en casa. Eso tiene 44 años ese librillo. Y aquello empezó a hacerme por lo menos a pensar. Pero no, yo en ese momento no sé qué tipo de tierra era. Yo pienso que era cieno o fango. Y la semilla ahí no crecía ni de broma. Vamos a empezar con la primera tierra. El oyente con el corazón duro. Mateo 13:4. Dice así la palabra. Y mientras sembraba, Mateo 13:4, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Vale. El camino, lo he buscado en varios, esto sí he tenido que tirar de libro y buscar. No es un camino por donde transita la gente, es que entre surco y surco hay una zona más dura, intermedia, donde el sembrador, desde ese terreno firme, va lanzando la semilla a izquierda y a derecha. Y lógicamente, como va cogiendo del saco, de la alforja, y va lanzando la semilla, parte de la semilla no cae en el surco, cae en el camino. El camino es una tierra dura,
la semilla no cuela ni de broma y la semilla se muere. A veces la palabra del Señor cae en corazones duros como ese camino, endurecidos por cualquier motivo. Lo leo. Durante la preparación del terreno, esto es del libro, se solía dejar un camino entre surco y surco, de tal forma que este era bastante duro porque por él caminaba el agricultor sembrando a izquierda y a derecha. Cualquier semilla que allí cayese se le hacía completamente imposible penetrar la tierra y producir su planta. ¿Por qué? Y al final, claro, venían las aves, cogían y se la comían. Y ahí esa palabra ni fructificaba, porque lo que Dios quiere es que la palabra fructifique y que haya fruto. Y ahí no había fruto ninguno. Quizás muchos de nosotros, pues en algún momento de nuestra vida, pues hemos ido ese camino endurecido. Mateo 13, 19. Estoy leyendo Mateo 13 del 1 al 9, pero quiero que sepáis que los siguientes versículos es la explicación de la parábola. Por eso yo voy insertando aquí versículos explicativos. El mismo Jesús es quien la explica. Y entonces explica lo que es este camino. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Tiene que ver con el corazón, con la actitud. La razón por la cual este tipo de oyente no entiende es porque tiene el corazón duro. El corazón de algunas personas está endurecido, de tal forma que se le hace imposible creer en Dios. Como veíamos en la escuela bíblica, cualquier ácido, circunstancia, pues ha disuelto, ha diluido la perla de gran precio y han venido circunstancias a la vida y hemos dejado de creer. Y entonces os hablé de aquella película que ya sé que muchos habéis visto, la de Dios no está muerto, donde hay esa escena maravillosa, me gusta mucho el cine, lo dais cuenta, ¿no? Esa escena maravillosa donde el profesor, para dar clase, decía que los alumnos tenían que escribir en un papel, Dios está muerto. Si partimos de la premisa que no hay Dios, yo doy la clase. Si yo no doy la clase. Y el alumno le lleva contra las cuerdas y le llega a decir al profesor, usted odia a Dios, se le nota, usted odia a Dios. Dígalo, y dice, sí, yo odio a Dios. Inmediatamente la respuesta apologética, ¿y cómo puede usted odiar a alguien que no existe? Y descubre que ese profesor tenía el corazón endurecido por la muerte de un familiar. Y a partir de entonces esa circunstancia cambió su actitud hacia Dios y el ácido maligno de esa amargura disolvió la perla. La perla es cuando aceptamos a Cristo, la perla de gran precio es Cristo. Y hay personas que quizás, pues circunstancias de la vida les han hecho perder la fe. Yo ahí sí que lucho muchas veces, digo, Dios mío, espero que en momentos y en circunstancias pues la cosa vaya bien. Hay un texto, aprovechamos, hablando de corazones duros, que quizá no se entiende. Cuando Moisés quería sacar al pueblo de Egipto, Faraón nunca quería. Oye, déjame que saque al pueblo durante 3 días, iremos con el ganado, ofreceremos sacrificios, hombres, mujeres, niños y aún todo el mundo fuera. Y Faraón decía, no, vais a salir vosotros, pero vuestras mujeres se van a quedar aquí. Vais a salir vosotros, pero vuestro ganado se va, hasta que al final les deja salir. Pero entre capítulo y capítulo dice, y Dios endureció el corazón de Faraón y Faraón no les dejó marchar. Y ahí vienen los eruditos bíblicos. ¿Y qué culpa tenía el pobre Faraón si fue Dios quien endureció el corazón? Pues vamos a entender la frase inversa. Y entonces podemos entender lo que está diciendo la palabra. Dios no endureció el corazón de Faraón. Pongo tu corazón duro y por mi culpa tú no vas a dejar ir a mi pueblo. No. La palabra de Dios que no se recibe por un endurecimiento del corazón. La palabra es la que endurece, no Dios, su palabra. Y hay personas que ante su palabra se endurecen. Dios me ha dicho que deje marchar a mi pueblo. No quiero. Eso es lo que quiere decir que Dios endureció el corazón. Que la palabra de Dios, al no recibirla Faraón, hizo que su corazón fuera duro. Y eso es un hebraísmo. Y está demostradísimo por cualquier erudito. Católico, ortodoxo, evangélico, me da exactamente igual. Está completamente demostrado. Por lo tanto, la actitud del corazón es muy importante y Dios lo repite mucho. Proverbios, por ejemplo, 29:1, que es un versículo que vamos a leer ahora, habla del endurecimiento, tanto del corazón como de la cerviz. La cerviz es personas que van a llevar con una altivez, vamos, no bajan la cabeza ni de broma. Van andando con una soberbia, yo soy el dueño del mundo. Y ahí está Salomón siempre que tiene algún proverbio para cualquier tipo de actitud humana. Y dice, el hombre, a ver si esto pasa, el hombre
que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. La soberbia, el orgullo, el endurecimiento, esto es así porque lo digo yo, y no dejarse, yo no digo no dejarse manipular, es por lo menos tener la humildad de examinar, porque por lo menos la Iglesia dice que lo examinemos todo y que retengamos lo bueno. ¿Qué es lo único que puede cambiar en un corazón endurecido y pasamos a la siguiente tierra si no nos va a dar tiempo? Jesucristo. ¿Por qué? Porque la fe, lo hemos dicho muchas veces, viene por el oír. Y el oír viene por la palabra de Dios. Eso está en Romanos 10:17, por si queréis saberlo. Y después, si alguien quiere la predicación, también se la puedo pasar. Seguimos hacia adelante. ¿Quién endurece el corazón? También hablamos de una, ¿os acordáis que hablamos de una posesión y una liberación diabólica? Pues tenemos en 2 de Corintios 4:4 que los enemigos del hombre no son Satanás, son mundo, demonio y carne. Hay varias circunstancias. Bien, pues en este caso concreto, el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Corinto en 2 epístola, dice lo siguiente: para aquellas personas que quizá pues están endurecidas y les cuesta trabajo, en los cuales el Dios, con minúscula, el Dios de este siglo, no es Dios, el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ayer lo vimos que Cristo es la imagen de Dios. Dios es espíritu, pero como decía el hermano, Cristo, quien le dio a conocer, si toma un cuerpo y no es espíritu. Pero aquí lo que está diciendo que quien ciega el entendimiento, el entendimiento, a veces es el mismo enemigo. Por eso Santiago, no hace falta buscarlo, dice que es necesario recibir la palabra con humildad, la actitud, no endureciendo la cerviz, sino agachando nuestra cabeza. No en el sentido de sumisión ante una autoridad suprema, sino en el sentido de reverencia, de respeto, creyendo en ella. Por eso Santiago dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede, debe y lo hace salvar vuestras almas. Segunda tierra, Mateo 13, 5 y 6. Dice así: parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Esto está muy claro. El segundo oyente, pues la segunda clasificación de oyente que hace el Señor, es aquel que tiene el corazón descuidado, no endurecido, sino más bien descuidado. El que cae en pedregales, no hay mucha tierra, brota momentáneamente con lo poquito que hay, pero como no tiene mucho arraigo, como la raíz no ha penetrado como la palmera tan profundamente, en el momento en que sale el sol, es el que tiene arrancar de caballo para devorar. Al principio, sí, y a los 3 días ya empiezan los problemas, las dificultades, y al final se apartan. ¿Por qué? Porque más que por convicciones, sigue al Señor por emociones. Y eso es un problema. Al Señor no se le sigue por emociones, se le sigue por convicción. Porque si es por emociones, las emociones fluctúan, y de ahí que dentro del lenguaje de algunas iglesias en las que hemos vivido, hemos escuchado esta frase que quizá en vuestras congregaciones no habéis escuchado. Oye, ¿dónde está Pepe? Se apartó del Señor. Oye, y Pepe regresó al Señor. Oye, y Pepe regresó al Señor, se apartó del Señor, regresó. Y a lo mejor en un año se han apartado 37 veces y han vuelto 42. Eso a mí no me cuadraba nunca. Pero bueno, yo guardaba silencio porque tampoco es que comprendiera mucho las Escrituras. Y es por eso, se fluctúa por emociones, no por convicciones. Y ahora estamos hablando de este tipo de semilla. La explicación se encuentra en Mateo 13, versículos 20 y 21. Jesús explica lo que es rápidamente un corazón descuidado en el mismo capítulo que estamos leyendo, versículos más adelante. Dice lo siguiente: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, la persecución, por causa de la palabra, luego tropieza. Hay tropiezos. Al principio todo se ve de color de rosa y después se manda, pero si tiene fallo si tiene fallo el otro. Ahí es donde empieza muchas veces, pero si este no es el que predica, y ahí empezamos a desviarnos. Todo, eso nos ha pasado todo. Así que si alguno está en esa tesitura, que sepáis que es un proceso normal, que todos lo hemos vivido, y después viene otro, y después viene otro, y después viene otro. Y ese es el crecimiento del que habla la Biblia hasta que el día sea perfecto. Este es aquel que se entusiasma en gran manera cuando escucha la palabra, de tal forma que realiza sus compromisos, obedece con Cristo a la ligera,
impulsado por sus emociones. Pero cuando sale el sol, es decir, cuando vienen las persecuciones, las aflicciones, las dudas, los problemas dentro de la iglesia, en su familia, por causa del Evangelio, entonces retroceden y tropiezan. El tener profundas raíces en el Evangelio quiere decir firmes convicciones. Y termino con esta frase, esta tierra, y pasamos a la siguiente. El Evangelio no es una cuestión, lo he dicho, de emociones, sino de firmes convicciones. Porque Dios no nos prometió en ningún sitio que no habrá problemas. Quizá hay otros sectores que hablan de prosperidad, sí, Dios nos prospera. Pero también podemos tener una enfermedad y podemos morir. Y si hubiera persecución, pues podrían asesinarnos. ¿Por qué no? Si los 12 discípulos a uno lo cortaron en dos, a otro lo crucificaron boca abajo, a otro lo atravesaron a espada, ¿por qué a nosotros no nos va a pasar lo mismo? Pues de la misma manera. Por mucho que confesemos. Al final Dios hará su voluntad. Pues siempre el enemigo intentará sacarnos del camino, pero si tenemos un fuerte compromiso, una convicción y estamos arraigados, en los momentos de dificultad, ¿verdad?, que muchas veces queremos tirar la toalla y salir corriendo, ahí es el momento clave, donde ahí uno tiene que decir, Dios mío, no entiendo, no comprendo, ser sinceros con Dios, y al final yo no sé ni cómo, pero salimos de casi todas las encrucijadas, donde a veces nos metemos nosotros y a veces también nos mete el enemigo. Jesús dijo una frase muy bonita: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ejemplo lo tenemos en la mujer de Lot, que cuando salió de Sodoma y Gomorra, echaba de menos las fiestas nocturnas, y decía, uy, es que, claro, por eso muchas personas dicen, no, esto no es malo, una vez que me convirtió todo me es lícito, pero todo no me conviene, porque hay cosas que no queremos soltar, eso se entiende, pues si somos todos carnales, pero a veces hay que renunciar a cosas, ya no porque si no hay castigo, sino por amor a Dios y porque nos conviene llevar una vida en orden, más que una vida en desorden. Tercer, creyente, el oyente con el corazón atiborrado, repleto, lleno de deseos mundanos. Mateo 13:7, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Vale, pues el tercer tipo de oyente que se describe aquí en esta parábola es aquel cuya semilla cae entre espinos, que representa, como son parábolas, una verdad natural a una verdad espiritual. Pues un corazón que está lleno, atiborrado de todos los deseos de este mundo. Hablando con un joven el otro día, dice, es que mi objetivo en esta vida es hacerme rico. Oye, me entristeció más escuchar eso en un joven de 35 años. La misión en mi vida, mi objetivo es hacerme rico. Bueno, espero que se haga rico, pero que también siga Cristo con su riqueza. En este caso, la semilla que cayó en la tierra no pudo producir ningún tipo de planta, porque los espinos la ahogaron. Y así que el Señor explica, y ahora nos vamos a Lucas, al capítulo 18 y versículo 14, explica lo que quiere decir la semilla que cae entre espinos. Vamos, ni tiene arraigo, ni tierra, ni nada. Son ahogados rápidamente. Llega la palabra y ya te dice, eso es mentira. Es la tontería que está diciendo. ¿De qué religión está? Tú no te vas a cambiar. Eso ocurre en nuestros corazones cuando escuchamos esa palabra que penetra. Cuando nos ponemos revoltosos pensamos que es porque tenemos razón. No, es porque el Señor está tocando nuestros corazones. Es porque Dios está tocando nuestros corazones y quiere que espabilemos. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Es cuando anteponemos algo a Dios. Hombre, hay placeres que son legítimos. El otro día, yo me atrevo, en clase yo hablo con los niños. ¿Qué os han dicho? Porque estamos hablando, fijaros lo que hablo yo con los zagales. El vino es bueno o es malo. Anda, tela marinera, con crío de 13 años. Digo, oye, ¿por qué Jesús no cambió el agua en zumo de naranja? Podría haberlo hecho, ¿no? Las 3 tinajas que le faltaban para aquel. Esto alguno dice, uy, Domingo está diciendo que podemos beber vino. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que la Biblia también dice, no os embreguéis con vino, en lo cual hay disolución. Claro, habían 3 tipos de personas ahí en nuestra clase. Habían de etnia gitana, personas de países latinoamericanos y españoles. En los países latinos el alcohol se ve terrorífico, pero claro, es que la actitud del español cuando va a un bar es tomarse una tapa de tortilla y beberse una cerveza. Pero cuando uno de México dice, pues no más, como quien dice que sí, me voy a tomar un tequila, y se va al bar, se toma un tequila, 2, 3, 4, 18 y sale borracho. Entonces al final lo que siempre queda es la actitud del corazón. ¿Con qué actitud yo hago las cosas? Y nosotros rápidamente la normativa para evitar. Es cierto,
Por supuesto, una vez invité a un hermano colombiano a casa, Benjamín vivía conmigo, me trajo el muchacho una botella de cerveza y aquel hermano no quiso ni comer en casa. Lógicamente yo no tenía nada contra él, pero simplemente él no entendía que un creyente que pastoreaba pudiera tomar cerveza. Vale, no vamos a discutir estos asuntos hoy, simplemente lo que quiero ir al grano, que al Señor lo que le interesa al final es cuál es la actitud del corazón. ¿Con qué actitud hacemos las cosas? Un niño con un desamor se ha enganchado al alcohol. La motivación es errónea por un desamor y no sale del enganche. Y estoy hablando con él, no, que la olvides ya, que no te quiere, y no sale del enganche. Cuando las cosas se hacen con un corazón que no es conforme al corazón de Dios, sea la adicción, el vicio que sea, a Dios nunca le agrada cuando la actitud es errónea. Pero al final nos gusta la norma. Entonces, ¿se puede o no se puede? Eso en las comunidades ocurre mucho. ¿Se puede escuchar música mundana o no se puede escuchar música mundana? Primero vamos a definir lo que es la música mundana. Porque si yo escucho el Despacito es una sensualidad pura y dura. Pero si escucho a Mikai de Niña Pastora y está diciendo que Cádiz huele a sal por las mañanas, que las calles son maravillosas y los gaditanos son muy simpáticos. Vamos a ver realmente las cosas, vamos a entenderlas. Porque rápidamente la norma nos gusta aplastar. Y yo pienso que Dios nos ha dado no libertad para hacer lo que queramos, sino para hacer su voluntad. Y a él al final lo que interesa es la actitud de nuestro corazón. Y de este tema hablaremos más adelante. Y dije en clase, ahora no vayáis a vuestros padres diciendo, el profesor de religión ha dicho que se puede tomar vino, porque yo no he dicho tal cosa. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿No dice eso la palabra? Pues ya está. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos al siguiente. Bueno, vamos a leer en Romanos 13, y ya hablamos un poquito de esto que he dicho. Romanos 13, 12, 14. La motivación del corazón. Romanos capítulo 13, 12, 14 habla de lo que tenemos que vestirnos realmente. No en sentido de ropa, sino en sentido espiritual. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Eso está diciendo, Pablo a los romanos. Que no proveamos para la carne, porque esos afanes, en definitiva, son los espinos que van a ahogar nuestra vida y nunca vamos a tener fruto. Y yo remataría con el versículo, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán dadas por añadidura. Es un texto que conocemos. Estamos, ya no sé, el último corazón, el corazón convertido. La tierra sana, la tierra fértil. Ya no es un corazón endurecido, ya no son los espinos, ni las piedras que no dejan que eche raíces, las emociones, sino es un corazón que ya seguramente ha sido tratado. Porque hay gente que dice, entonces hay un grupo de personas que tienen un corazón. No. Es que nosotros en ese trato llegamos a un momento en que nuestro corazón, después de ser tan tratado, cuando cae la palabra, ya arraiga y ya empieza a verse el fruto. Es cuestión de tiempo. Pero parte cayó en buena tierra. Estoy leyendo en Mateo 13, 8 y 9, los dos últimos versículos de la predicación de hoy. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30, cada uno en la medida de su capacidad. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, él siempre remataba las parábolas con esta frase, como diciendo, ¿habéis oído? Pues no la oreja, sino que prestéis atención y poner por práctica lo que os acabo de predicar. Bien, pues aquí está hablando de un corazón convertido y si hacemos la comparación de la parábola está hablando de una tierra que es fértil. Escrito, para que la palabra de Dios sea efectiva es importante permitir que ésta limpie nuestro corazón de toda amargura, odio, pecado, prejuicio, dolor, culpar a Dios por la muerte de un familiar o cualquier cosa que vaya en contra de la voluntad de Dios. Solo así podremos dar un fruto agradable. Y tengo un texto en Mateo 13, 23, en el mismo capítulo, donde Jesús vuelve a hacer una explicación de este tipo de corazón y último en esta mañana. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende y da fruto y produce. Hay fruto. Por eso Jesús no dijo por sus cultos. Por sus frutos los conoceréis. Por su fruto se conoce el árbol. Y está clarísimo los que entendéis de campo más que yo, que cuando veis una manzana colgando, sabéis que es un manzano.
O como la policía cuando va a la escena del crimen y ve una colilla y dice, aquí han fumado. Son inteligentísimos, ¿eh? Increíble. Pues de la misma, con esa sencillez. Si vemos una manzana, sabemos que es un manzano. ¿Cómo se conoce un creyente? Pues por su fruto se conoce el creyente. No hablo por su perfección, por el fruto. Es cuando la tierra ha caído en un corazón limpio. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice un salmo que me viene a la mente. Con guardar tu palabra. Un corazón fértil, donde la palabra de Dios se arraiga. Y ya me voy al final, con el último versículo. Terminamos con Isaías 55, 10, 11. Y aquí lo dejamos, que me estoy alargando ya demasiado, pero tenía que... Y de eso he recortado bastantes cosas. Dice así, Isaías he dicho, sí, 55, 10 y 11. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Esta es la palabra próspera, la que Dios envía, hace efecto y regresa de nuevo a él, porque la palabra no se termina. Yo a esto le llamo el efecto boomerang, como cazan los australianos. Lanzan el arma, cazan la presa y el arma vuelve de nuevo para volver a lanzarla, y así es algo cíclico. La predicación de la palabra es cíclica y produce efecto. Así que hasta aquí, en esta mañana, la palabra del Señor.